Hola, buenas noches a todos. Les habla una vez más su servidor Guillermo Huerta, miembro de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey, cuyo templo está ubicado en el cruce de las calles de Aramberri y Guerrero, allí frente al Mercado Juárez. Nuestra meditación de hoy está basada en el título del himno "Cuán grande es Él" y en lo que nos dice la cuarta estrofa de dicho himno. Y como siempre, primero pedimos a Dios que prepare nuestros corazones para que estos breves momentos de reflexión sobre su palabra se transformen en bendición y edificación para nuestras vidas, pero sobre todo para honra y gloria suya. Mi hermano, mi amigo, más o menos como ¿cuántas veces ha cantado o escuchado ese precioso himno? Imposible llevar la cuenta, ¿verdad? Además, ese himno como que nos da a entender que la grandeza de Dios es el idioma universal de la creación. Mire, para ir adentrándonos un poco en materia de grandeza, déjeme decirle algo de un artista de apellido Buonarroti. De él se dice que cuando terminó de hacer la escultura de un famoso personaje, le parecía tan real que volteando hacia todos lados y creyendo estar solo, tomó un martillo de hule y le pegó suavemente en la rodilla y le dijo: habla, habla. Alguien que había visto todo salió de su escondite y le dijo: ella hablará por ti en el futuro. Esas palabras el tiempo las hizo verdaderas, pues el nombre del artista era Miguel Ángel y la escultura que hablaría por él era el David. Y claro, es muy posible que antes de esa obra de arte haya habido otras que también hicieran recordar al artista que las hizo. Sin embargo, las primeras de esa serie no fueron hechas por manos humanas. Pero David, inspirado por el Espíritu Santo, tuvo el privilegio de describir la manera en que esas obras hablaban, hablan y seguirán hablando de su Creador. Lo hizo con estas palabras. Dijo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Era tal el asombro de David ante la grandeza de Dios que en otro de sus salmos escribió: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Así como David se inspiró en la excelsitud divina para escribir algunos de sus salmos, así también en tiempos posteriores y muy lejanos a los bíblicos, hubo quienes se adentraron en el campo de la alabanza musical para reconocer la grandeza de Dios. Y lo hicieron muy a su manera, escribiendo himnos. Uno de ellos fue el pastor sueco Carl Boberg en 1885. En ese año fue cuando escribió el himno "Cuán grande es Él". La inspiración le llegó a este siervo de Dios tras tener una experiencia con la naturaleza. Específicamente después de un fuerte y torrencial aguacero que lo llevó a reflexionar sobre la grandeza de Dios manifestada en la creación. Posteriormente, la letra se combinó con una melodía folclórica sueca y se cantó públicamente por primera vez en 1888 en una iglesia de allá de Suecia. En la década de los 50 del siglo pasado, el himno "Cuán grande es Él" tuvo gran auge en los Estados Unidos cuando miles de voces lo cantaban durante las cruzadas evangelísticas que Billy Graham empezó a tener a partir de 1955.
Era tan sentida la alabanza de este himno que el corazón de un rockero, del rey del rock, Elvis Presley, no se pudo sustraer a él. Y aunque recibió muchas críticas y muchas opiniones en contra, él insistió y decidió incluirlo en los últimos conciertos que dio durante los años de 1976 y 1977. Y con respecto a lo que puede representar esta alabanza musical, alguien dijo por ahí, bien podría ser merecidamente reconocido como el himno emblemático actual de la Iglesia Protestante Evangélica Mundial. Ahora bien, ya sea en su hogar o en la iglesia, pero cuando usted alaba a Dios con el himno "Cuán grande es Él", ¿qué siente? ¿Qué es lo que siente al estar cantando la última estrofa? Esa que a algunos les hace cerrar los ojos y levantar las manos para entonar con toda reverencia los versos que nos dicen: cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al reino de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Cuando el Señor me llame a su presencia. ¿Se ha imaginado usted alguna vez ese instante final? Ese que los fieles creyentes debemos verlo no como el momento o el instante que nos acorta la vida, sino como el que nos transporta a la otra, allá, a la vida eterna. Las Sagradas Escrituras nos hablan de algunos personajes bíblicos que tuvieron el privilegio de saber o de darse cuenta de que su momento final estaba cerca. Recordemos los momentos finales de algunos de ellos. ¿Qué le parece si iniciamos con el de Moisés? Mire, el momento final en la vida de este noble caudillo israelita fue planeado en el cielo y fue llevado a la realidad en el monte Nebo al oriente del río Jordán. Jehová mismo fue quien le dijo que subiera y muriera allí. Al subir, Moisés pudo contemplar las tierras que Dios daría a los hijos de Israel, donde fluiría leche y miel. Y luego murió en ese lugar y Moisés fue unido a su pueblo, como dice la Biblia, conforme al dicho de Jehová. Otro personaje más que también sabía lo que habría de suceder cuando su momento final estuviera cerca fue Simeón, un hombre justo y piadoso a quien el Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte antes de ver al ungido del Señor. Y el día que lo vio, bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. El de Esteban fue por demás dramático, pues mientras era apedreado, invocó a Dios para pedirle que recibiera su espíritu. Y luego, puesto de rodillas, clamó a gran voz diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Enseguida durmió, y los que le habían apedreado pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo, quien consentía en su muerte. De siglos mucho más recientes y muy cercanos al nuestro está el de John Newton, un extraficante de esclavos africanos cuyas últimas palabras en 1807 fueron: mi memoria casi se ha ido, pero recuerdo dos cosas: que soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. El epitafio de su lápida dice: John Newton, clérigo, antes un infiel y libertino, un siervo de esclavos en África, fue por la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo preservado, restaurado, perdonado
y señalado para predicar la fe que él mismo por tanto tiempo antes había estado destruyendo. Pero John Newton, que escribió cientos de himnos, fue más allá y estando en su lecho de dolor, le dijo a un pastor amigo suyo: cuando el Señor te llame a su presencia y llegues a la patria celestial, búscame. Lo más seguro es que me encuentres platicando con el ladrón que fue perdonado por Jesús allá en el Monte Calvario. Mis hermanos, esa es la seguridad de los que duermen en el Señor. Confían en su promesa que dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Moisés confió, tanto que sus 120 años de edad no fueron impedimento alguno para dos cosas. Una, que sus piernas conservaran todavía la fuerza suficiente para subir al monte Nebo y estando ahí mirar la tierra prometida. Y dos, que su corazón conservara la fe, la suficiente para subir al cielo y estando allá poder hablar cara a cara con su Señor como quien habla con un amigo. De Esteban ni se diga. Las piedras que le fueron lanzadas por una turba enardecida solo pudieron abrir heridas en su cuerpo. Pero su fe abrió las puertas de los cielos y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Hasta podemos imaginar que cuando Pablo llegó al cielo, ahora era Esteban el que consentía en su llegada. Así que la próxima vez que alabe a Dios con dicho himno, al estarlo cantando, recuerde que la grandeza del Señor está hacia cualquier lado que usted voltee. Y luego cuando llegue a la cuarta estrofa, entónela desde lo más profundo de su corazón, sabiendo que Dios llama a los suyos para llevarlos al dulce hogar, al cielo de esplendor. Y dele permiso a su corazón. Dele permiso de entonar una y otra vez ese canto que nos recuerda cuán grande es Él. Dios les bendiga hoy y siempre. Amén.